Parte de optimizar Windows es desactivar los servicios que se ejecutan en segundo plano y que no necesariamente son útiles. Pero hacer este proceso es algo tedioso. Por ejemplo, si tenemos que desactivar una lista de servicios y en esta lista está el servicio de cola de impresión, un servicio que siempre está en segundo plano, así lo utilices o no, debes hacer lo siguiente. Abrir la ventana de servicios, durar determinado tiempo buscándolo. Una vez lo encuentras, debes desactivarlo y en todo eso ya perdiste mucho tiempo y apenas con tan solo un servicio de la lista que tienes. Así que usaremos un programa que facilitará la tarea con el fin de crear nuestra propia lista personalizada una sola vez, guardarla y ejecutarla en cualquier equipo tan solo dándole un clic, evitándonos hacer el procedimiento que les mostré anteriormente en cada equipo de cómputo que querramos optimizar, ahorrando mucho tiempo. El programa que utilizaremos estará en la descripción del video. También dejaré una lista de servicios con el fin de ahorrar tiempo. En esta lista solo están los servicios que considero que sí se deben modificar según las necesidades de cada usuario. De esta manera, si su equipo tiene o no una impresora, usted podrá incluir o no en su lista de servicios el servicio de cola de impresión. Recordemos que cada computador es un mundo distinto y para optimizarlo de la mejor manera siempre hay que tomar las mejores decisiones que se adapten a ese usuario. El programa es muy fácil de usar. Cuando lo ejecutamos como administrador, el programa precarga una lista de servicios por defecto, donde encontrarás servicios en color rojo y en color verde. Como puedes notar, gracias a su color podemos visualizar si está funcionando o no. Esto lo puedes ver desde la columna de estado. Puedes cambiar el idioma del programa desde la pestaña de opciones. Contamos con un botón que nos permite añadir un servicio a la lista existente. Para este proceso se puede apoyar de la lista de servicios que encontrará en la descripción del video, ya que tiene los mismos nombres que encontrará en la propia ventana de servicios de Windows. Solo es cuestión de seleccionar la barra de servicios del programa y con la flechita hacia abajo buscamos el nombre del servicio que coincida con el nombre y la descripción de los servicios de la ventana de Windows o de la lista que descargó. Luego, en esta ventana encontrará unos parámetros a modificar con las siguientes opciones: automático, manual y deshabilitado. Le explicaré rápidamente qué función cumple cada opción para que usted pueda configurarla según sus necesidades. Automático indica que el servicio lo inicia el sistema u otro servicio de forma automática. Automático, entre paréntesis, inicio retrasado, es cuando inicia después de que Windows se carga por completo. La opción manual. El servicio se inicia por una aplicación o función que inicia el usuario. Cuando tenemos manual, desencadenar inicio entre paréntesis, el inicio se ejecuta si no hay muchos servicios en segundo plano. Deshabilitado es cuando no se ejecuta el servicio. Dependiendo de lo que usted escoja, determinará el comportamiento del servicio que usted desea modificar. En el ejemplo del video que está viendo, el servicio de cola de impresión no es útil. Por tal motivo, los parámetros están deshabilitados. Pero si usted necesita el servicio de cola de impresión, lo mejor es colocar los parámetros en manual. De esta manera, solo se ejecutarán cuando usted lo decida o cuando un programa requiera de la opción imprimir. Una vez haya integrado todos los servicios y tenga su propia lista a su gusto, podrá aplicar los cambios solo presionando el botón Aplicar ajustes. Si se equivocó con alguna configuración, puede solucionarlo presionando el botón Restaurar y todo quedará como si no hubiera modificado los servicios. Para guardar su lista, puede seleccionar la pestaña Archivo, darle Guardar con el nombre y la ubicación que usted decida. Para usar su lista en otro equipo, se dirige a la pestaña de Archivo. Luego busca la lista en la ubicación donde la guardó y la selecciona para que el programa la cargue. Y así usted posteriormente aplique los ajustes.
Recuerde que si le gusta este tipo de videos, no se olvide de dejar su me gusta y suscribirse. Deje su comentario si tiene dudas para que la comunidad o yo la respondamos. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.